no tengan, por ejemplo, factores de riesgo. O sea, si vamos a emplear estrategias para prevenir la diabetes, debe ser en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para la diabetes, principalmente a los prediabéticos. La siguiente. Hay muchos estudios que se han realizado en relación a la prevención de diabetes. Está el estudio Malmo, el estudio Dakin, que fue uno de los estudios chinos realizados hace mucho tiempo, el estudio Tomileto, el estudio finlandés, el estudio DPP, el estudio Tripod, el estudio STOP, que tienen una diferencia en la edad de los pacientes. Por ejemplo, el estudio de Tomileto enroló a pacientes entre 40 y 65 años, el DPP, que es el estudio de prevención el programa de prevención de diabetes en Estados Unidos, enroló a pacientes mayores de 25 años, y otros estudios como el STOP enroló a pacientes entre 40 y 70 años. Algunos estudios, principalmente el DPP, enroló a pacientes que tenían más de índice de masa corporal mayor de 24, es decir, aquellos con sobrepeso, y el estudio STOP enroló a aquellos pacientes entre 25 y 40 de índice de masa corporal. El DPP enroló a pacientes que tenían glucosa entre 95 y 125, y el STOP enroló a pacientes que tenían glucosa en ayunas entre 101 y 139. El promedio de edad de los pacientes fue entre 44 hasta 55 años de edad. El índice de masa corporal de los estudios fueron de más de 25, tenían sobrepeso o tenían obesidad. Y la glucosa en ayunas estaba entre 110, 106 y 104. La siguiente. ¿En qué se basó el estudio Dakin, que fue uno de los pioneros? El estudio de Dakin fue uno de los pioneros en evitar o prevenir la diabetes y utilizó estilos de vida. Y lo que demostró fue una reducción de la aparición de diabetes entre el 31 y 40%. ¿Qué significa 31 a 40%? Significa que de 3 pacientes, 1 evita la aparición de diabetes. El estudio Tomileto, el estudio finlandés, redujo la diabetes en el 58%, el DPP 58% con estilo de vida, y el estudio de metformina redujo 31%. El estudio el Tripod, que usó troglitazona, que es una droga que ya no se usa actualmente, redujo la diabetes en 55%, y el estudio STOP, que utilizó acarbosa, redujo la diabetes en el 25 al 36%. La siguiente. ¿En qué se basaron los cambios de estilos de vida? Que eso es algo que debemos tener muy en cuenta en nuestros pacientes. O sea, si yo quiero reducir y prevenir la diabetes, ¿qué le tengo que decir a mi paciente? ¿Cuál es la fórmula mágica o cuáles fueron las indicaciones que utilizaron estos estudios para lograr reducir la frecuencia de diabetes en estos pacientes? Primero que nada, había que evaluar las calorías por día, o sea, había una cuenta calorías, lo cual significa que tiene que haber habilidades de los nutricionistas para que les enseñen a los pacientes a contar calorías. Si es que en nuestra realidad hemos intentado hacer cuenta calorías y es un poco difícil. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son de nivel primario, son mayores de edad, tienen algunas dificultades, tienen en sus habilidades matemáticas, para que nosotros le digamos, hazme un conteo de carbohidratos de un lomito saltado, va a estar contando cuánto de papas fritas hay, cuánto de la carne frita hay, cuánto de arroz, cuántas calorías hay. Hasta que el conteo de carbohidratos ya se fue el lomo saltado. Entonces, es complicado. Entonces, habría que aterrizar mejor quizá ese concepto, y quizá lo que más valdría la pena es hacer dietas, y en base a esas dietas, más o menos cuantificar en base a las porciones cuántas calorías hay, para que el paciente tenga una
una visión de cuál es la cantidad de carbohidratos que está consumiendo. Se recomienda que la cantidad de grasa que debe consumir sea menor de 25% y que la grasa saturada sea menor del 10%, que los carbohidratos estén entre el 50 al 60% y que las proteínas estén entre el 15 al 20%, que la cantidad de fibra sea mayor de 15 gramos por 1000 calorías y que las comidas sean ricas en ensaladas, vegetales, frutas, granos, pescados ricos en ácidos grasos omega 3, carnes blancas y que haya una ingesta mínima de azúcar refinada, principalmente que vamos a indicarles en nuestros mensajes, gaseosas, frugos y algunas frutas que sean ricas en azúcar. La siguiente. En los cambios de estilo de vida, se ha mencionado mucho que los estilos de vida son muy intensos para que podamos evitar la diabetes. El ejercicio que se empleó en los cambios de estilo de vida en los diferentes estudios fue una actividad física moderada e intensa, y esto se refiere a caminatas o montar bicicleta por una cantidad de 150 minutos por semana, y que la meta para la pérdida de peso para los pacientes al año era una reducción entre el 5 al 7% del peso corporal. Es decir, si una paciente pesaba 100 kilos, bastaba con que reduzca 7 kilos, llegue a 93 al año para que su riesgo de diabetes disminuya. Y también había un consejo por profesionales en la reducción del peso y ejercicio de manera regular, con seguimiento y reforzamiento. Y quizá esto sea lo más complejo y quizá sea lo más complicado, porque cuando ustedes tienen su grupo de pacientes o su club de diabéticos, ustedes no tienen seguramente los suficientes recursos para hacerles una visita domiciliaria cada mes. No tienen los recursos para hacerles un automonitoreo de glucosa cada 15 días. No tienen los recursos para hacerles hemoglobina glicosilada cada 3 meses. No tienen los recursos para llamarlos a su celular o llamarlos a su teléfono cada semana para ver si están cumpliendo o no su dieta, su ejercicio y su medicación. De tal forma que este modelo fue, si bien es cierto, muy efectivo, el costo es mucho más alto que utilizar medicación. La siguiente. El estudio de Akin es un estudio que empleó cerca de 600 pacientes, lo empleó en pacientes con intolerancia a la glucosa, lo siguió por 6 años, intervino con dieta más ejercicio y un grupo control. El periodo de intervención fue semanal, mensual y luego trimestral, y la evaluación fue cada 2 años. La siguiente. Hubo una disminución del riesgo de diabetes de 33% con dieta, 47% con ejercicio, y dieta con ejercicio 38%. La siguiente. Este es el papel del ejercicio y la dieta en la prevención del estudio de Akin. Fíjense cómo el total de pacientes ya se puede dividir en delgados y en obesos. Los que obtuvieron un mayor beneficio en la prevención de la diabetes fueron aquellos pacientes que eran delgados, pero también los pacientes obesos se vieron beneficiados, ya sea con dieta, con ejercicio o con dieta más ejercicio. Siguiente. El estudio de Akin, entonces, podemos ver que ingresó a pacientes con un índice de masa corporal de 25%, intervino dieta más ejercicio. La reducción del riesgo relativo fue de 30% en el grupo con dieta, 46% en el grupo de ejercicio y 42% con dieta y ejercicio. Y hay algo importante que hay que decir, si reduce el 30%, ¿significa que 1 de 3 se va a reducir la diabetes? La respuesta es no, porque voy a necesitar un número necesario a tratar durante un tiempo para evitar la diabetes. Y es que para que yo evite un caso de diabetes, en el estudio de Akin se calculó que necesitaba 17 pacientes para que los intervenga con dieta y sea tratado por 6 años para que evite un caso de diabetes. Lo mismo si es con ejercicio, necesito 14 pacientes intervenidos
por 6 años para que evite un caso de diabetes. Y si es con dieta y ejercicio, necesito 16 pacientes intervenidos permanentemente por 6 años para que pueda evitar un caso de diabetes. La siguiente. El estudio STOP, que fue un estudio que empleó cerca de 1.400 pacientes con un índice de masa corporal de 31, utilizó acarbosa 100 miligramos 3 veces por día, obtuvo una reducción del 24% y el número necesario a tratar fue de 10 pacientes a ser tratados por 3 años para reducir un caso de diabetes. Es 10 pacientes por 3 años para salvar uno. La siguiente. En el estudio finlandés, lo que se encontró fue una población de 522 pacientes con índice de masa corporal de 31. Acá hubo modificación de estilos de vida, la reducción del riesgo relativo fue de 58% y el número necesario a tratar fue 22 pacientes por un año o 5 pacientes por 5 años para salvar o prevenir la diabetes en un caso. La siguiente. Esta es la tabla o la figura del estudio finlandés, cómo reduce, este es el grupo control y este es el grupo con intervención. La siguiente. Acá también se puede ver la incidencia de diabetes durante el estudio. Este es el grupo intervenido, este es el grupo control. La siguiente. El estudio TRIPOD, que es el estudio de troglitazona, que es una tiazolin-diona que fue de las primeras que apareció, ya estaba retirada del mercado. Fue un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo. La siguiente. Se empleó en mujeres con historia de diabetes gestacional, que eran obesas. Utilizaron 400 miligramos de troglitazona. El estudio fue suspendido porque la FDA determinó que esta droga estaba asociada a hepatotoxicidad. Sin embargo, los resultados previos demostraron que había 55% de reducción del riesgo de diabetes y que se requería 15 pacientes por 2.5 años de seguimiento para prevenir un caso de diabetes. La siguiente. El DPP quizás es el estudio mejor diseñado, en el cual evalúa 3.200 pacientes con intolerancia a la glucosa, con un índice de masa corporal de 34, evalúa 2 brazos, el grupo de estilo de vida, que ya lo hemos mencionado, a qué se refería el estilo de vida, y el grupo de metformina a dosis de 850 miligramos 2 veces al día. La reducción de riesgo relativo en el grupo de estilo de vida fue de 58% y con metformina fue 31%. Si yo quería evitar la diabetes, necesitaba tratar a 7 pacientes por 3 años con estilo de vida, y si quería evitar la diabetes con metformina, necesito 14 pacientes tratados por 3 años para evitar un caso de diabetes. La siguiente.